Cuarto Congreso Colombiano e Internacional Virtual de Educación Física, Recreación, Deporte y Actividad Física. Buenos días a todas y todos. Yes. Es un placer para mí estar presente en este congreso tan importante y que a pesar de las dificultades que todos hemos sufrido en pandemia, pues estas iniciativas no se han perdido para poder cumplir con la planificación que se tiene de la organización. Felicito a Arcopref, aparte de darle las gracias porque cristalizó este congreso que ya lo tenían planificado. Quiero saludar, por supuesto, hola Paula, qué bello verte ahí dirigiendo, excelente. Harold, saludos. Ay, al doctor Rolando Zulueta, que está por allí, a José Luis Carrasco, no lo conozco personalmente, pero tengo referencias espectaculares de él. Está Mario, está Jaime, toda la gente de Chefre, con mucho cariño, un abrazo, y mi gran amigo, hermano, fraterno, Abelardo San Clemente, el motor de Arcopref, que no lo detiene nadie aquí en esta actividad. Gracias, Abelardo. Por supuesto, Víctor, el doctor Víctor Arenas, un abrazo de Venezuela para México. Y a todos los que están presentes el día de hoy, que se tomaron parte de su tiempo para escucharnos, cada uno desde su perspectiva, desde su formación y su experiencia, para aportar un granito de arena en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra área de conocimiento, que tiene que ver con la actividad física, el deporte, la recreación, la danza, la actividad física, todo lo que implica el movimiento y educar a través de ese movimiento. Bueno, la presentación que me corresponde en estos 40 minutos que me están facilitando en el día de hoy, quiero conversar y compartir con ustedes en relación a las tendencias investigativas en educación física, deporte y recreación y la actividad física, por supuesto, post pandemia. Esta es una temática bien interesante con la que quiero iniciar. La sociedad del siglo XXI se perfilaba como una sociedad basada en la tecnología. Nos enfrentábamos al deterioro ambiental, al crecimiento acelerado de los urbanismos poco planificados, a los procesos industriales acelerados por los modelos económicos dominantes en el mundo, un deterioro en la naturaleza, en nuestro ambiente natural, y una globalización comunicacional, así como avances vertiginosos de la ciencia y la tecnología de punta. Pero una vez que nos madruga esta pandemia de COVID, nos vemos ante un fenómeno que no estábamos preparados en ninguna parte del planeta. En el transcurrir del tiempo, desde que estamos frente a este fenómeno, hay dos elementos de los que ya nombré que ahora revisten gran importancia, como es la globalización comunicacional y los avances vertiginosos de la ciencia y la tecnología de punta. Por un lado, desde el punto de vista médico, estos avances para tratar de buscar la solución al COVID, y por otro lado, para crear nuevas herramientas tecnológicas, comunicacionales, para poder mantener la interacción de los sujetos sociales. De allí entonces que vemos el complejo entorno bastante afectado. ¿Cómo afecta este COVID entonces la complejidad sociocultural? Bien, esta sociedad sociocultural cargada de delincuencia juvenil, de embarazos precoz, mucho, sobre todo a nivel de Latinoamérica, una contaminación ambiental sin control y sin conciencia de ningún tipo de los grandes consorcios que dañan nuestro planeta, los avances en la comunicación. Ahora, esta complejidad sociocultural, basada principalmente que tenemos factores constitucionales que vienen genéticamente y que esos patrones, esos estilos de vida se ven afectados por condiciones de tipo socioeconómicas, culturales y ambientales, y lo que condiciona el accionar social, el accionar individual que afecta a la personalidad y esa dinámica de trabajo, tiene que ver con los condicionantes externos. En este caso hablaba
sobre los factores económicos, los factores sociales, los factores afectivos, familiares, todos estos elementos que influyen de alguna manera, que influyen directamente en la conducta y en el accionar de las personas. Pero que en este momento uno de los elementos que está influyendo directamente en esos condicionantes son las redes sociales, en las plataformas comunicacionales que se han convertido, podríamos decir que en la vedette para solventar la situación de confinamiento en la sociedad. Es por ello que resaltan estos elementos como los que van, si antes estaban influyendo en los patrones de conducta sociales, por supuesto que en este momento la influencia ha sido mucho más amplia. De allí que entonces es importante destacar que algunos, lo decía muy bien el profesor José Luis, que me antecedió, de que uno de los factores que influye directamente en la salud es el sedentarismo. Hay estudios, como él bien lo planteaba, y algunos estudios que yo iba a mostrar, que datan de tiempo, del 2000 para acá, donde los niveles de sedentarismo han incrementado tanto que han afectado directamente la salud de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Decía el doctor Chávez de Ecuador que nosotros nos enfrentamos a un nuevo patrón de conducta que tiene que ver con la excitación por la comodidad. No queremos movernos. Si antes no nos queríamos mover, en este momento de confinamiento, pues esa situación se incrementa y está afectando los patrones de conducta de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas a nivel global. Quizás hay algunos países que ya han inclusive flexibilizado el confinamiento a extremos de que ya tienen abiertos todos sus comercios, sus empresas, porque es entendible de que esta paralización del mundo por la pandemia ha afectado directamente a la producción y la economía de todos los países. De allí que muchos países ya lo decidieron y han abierto, y sin embargo se han enfrentado a un repunte de este virus que viene atacando a la sociedad mundial. De hecho, entonces, de allí que entonces la enfermedad, ¿a qué nos estamos enfrentando los educadores físicos? Podríamos decir que los educadores físicos, los promotores deportivos, los recreadores, todas aquellas personas que contribuyen a la formación integral, si lo vemos desde el punto de vista curricular, escolar, o aquellos que trabajan directamente con las comunidades a través de programaciones de actividad física. ¿A qué nos estamos enfrentando entonces todos ellos? Entonces, de estas enfermedades podríamos decir que los patrones de comportamiento y los hábitos nocivos por alimenticios están generando un repunte alto de obesidad. Si anteriormente había una obesidad infantil producto de estos patrones y hábitos de conducta, ahora el problema se acrecenta. Hay estudios que hablan de un aumento acelerado de tal manera que la sociedad de la comodidad y la excitación se llevan límites a que el ser humano involuciona hacia el sedentarismo, y en este momento, dentro de un hogar, dentro de una casa, eso ha aumentado mucho más. Por otro lado, se ha incrementado la disponibilidad de tiempo. Y no hay cómo orientar el tiempo, porque si bien es cierto que todos en nuestra jornada diaria tenemos un tiempo disponible, que a veces lo usamos más que para recrearnos o para activarnos físicamente, lo usamos con más trabajo, en este caso nos enfrentamos a mayor cantidad de tiempo. ¿Cuáles son las tendencias entonces? ¿A qué nos enfrentamos? En el campo educativo, en el campo social, los que trabajamos en esta área. Bueno, mucho tiempo libre,
se están realizando actividades que no tienen quizás ningún tipo de utilidad, porque no sabemos qué hacer con eso. O sea, nos enfrentamos a una realidad que no hayamos qué hacer con ello. Los símbolos sociales se convirtieron en virtuales, entonces estamos creando una sociedad con símbolos sociales iguales, aunque seamos sociedades distintas y culturas distintas. Hay una acción de independencia y libertad para manejarnos a nivel de las plataformas y de las nubes del Internet, que si no hay control puede ser contraproducente. Y todo esto afecta al estado mental, porque nos estamos enfrentando a personas que han caído en estados depresivos, han sufrido de ataques de nervios, del sistema nervioso, porque no saben cómo enfrentar el confinamiento social. Y por supuesto, debemos entonces actuar en función de cómo abordar la cultura física en términos generales. Cuando hablo de cultura física me refiero a toda actividad que tenga que ver con el desarrollo físico y los hábitos y las costumbres de la actividad física, bien sea el medio o la vía, la educación física, la recreación o el deporte o la actividad física para la salud, que así de esa manera se maneja. Ahora, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan los educadores físicos? Esa es una pregunta interesante y vale la pena investigarla. ¿A qué se enfrentan los educadores físicos, los promotores deportivos, los recreadores en su praxis post-pandemia? ¿Qué es lo que nos espera? No solo a los que trabajan directamente con los niños, los adolescentes, los adultos, sino los investigadores también, los que nos movemos en el mundo de la investigación para darle respuesta a los fenómenos que se están presentando. Tenemos que empezar por ver el mundo al revés. Estamos viendo el mundo al revés para podernos hacer preguntas como investigadores. Me gustaría, ojalá pudiera nuevamente poderme conectar con ustedes para poder mostrar algunos gráficos interesantes que tengo acá, pero no sé si el tiempo me lo permita. Entonces, debemos ver cuáles son los escenarios que vamos a abordar en la investigación. Dentro de esos escenarios que un educador físico, porque todo educador es un investigador, debe tener presente que hay una interrelación social entre la familia, la educación, su entorno comunitario o la comunidad y la cultura que emerge de esa interrelación, que se ha generado producto de esa interrelación y que es una dinámica social que todo el que trabaje allí debe manejar. Elementos fundamentales como es la autonomía y la libertad como una categoría importante que debemos tomar en cuenta. La calidad de vida que podamos generar a través, que se busca a través de la actividad física y en esa interrelación intersujeto compleja que lo da la sociedad. ¿Cuáles son las implicaciones en relación con la actitud, los valores y la apreciación que cada uno de los seres humanos tiene en función de la práctica de la actividad física? ¿Cómo podemos aportar para esa transformación social que tribute a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en post-pandemia con esas características que anteriormente hablábamos? ¿Y cuáles serían los constructos socioculturales que deberíamos trabajar en este momento en relación a los aportes que se puedan generar a través de la investigación? De allí que entonces podríamos decir que el accionar de la investigación o del investigador debería tomar en cuenta entonces el ambiente sociohistórico, el ámbito sociohistórico, cultural y físico. Ese sería un elemento fundamental que en primer lugar cualquier investigador debe tomar en cuenta, no puede ser aislado. Todo docente, y lo repito, es un investigador. Todo promotor debe ser un investigador. Todo activista físico que dirija grupos debe ser un investigador, porque eso es lo que va a permitir construir el sistema social necesario y que sea efectivo en el trabajo que realizamos. Debe conocer o investigar los rasgos individuales y personales, porque es el sistema psicológico
el área y el objeto de estudio, que sería el sistema objeto de estudio, y los métodos cómo abordar la actividad, que sería el operativo. Es importante que nos manejemos de esta manera, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando comienza el confinamiento social, inicialmente quedamos paralizados, en primer momento quedamos paralizados, pero resulta que después había que accionar. ¿Cómo atender a los estudiantes en los colegios? ¿Cómo atender a la gente en las comunidades? Y empezaron las iniciativas y la creatividad de la población en función de aportar y hacer, porque no solo es preocuparse, es ocuparse. Entonces empezaron de alguna manera a implementar actividades, programaciones, pero fue más un accionar de ensayo y error, pero es necesario investigar cuáles han sido las consecuencias, si es lo más efectivo lo que se está haciendo, porque, por ejemplo, los ministerios de educación en los diferentes países del mundo manejaron clases virtuales. Muy bien, las clases virtuales. Pero ¿son efectivas esas clases virtuales tal cual como se están manejando? Por los educadores, entonces, dijeron que tenían que atender a los estudiantes de manera individual, ya sea por WhatsApp, ya sea por correos electrónicos, pero que era individual. Pero aparte de los estudiantes hay que atender a los representantes, los padres y representantes. Tenemos entonces un docente sentado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, atendiendo estudiantes, atendiendo representantes, y luego aparte, después de las 8 de la noche, corrigiendo las tareas que ellos envían. Aparte de eso, entonces el sábado tienen que reunirse con el equipo de docentes y el coordinador docente para revisar las planificaciones que van para la otra semana. Pero aparte de eso, el domingo tiene que sentarse a trabajar, a preparar y seguir corrigiendo. ¿Dónde está la salud del docente en este caso? Y estoy hablando de docente de educación física también, no solo el docente integral. Sentados, con problemas entonces articulares, se les incrementando el sedentarismo, una alimentación inadecuada porque comen encima del computador porque ni siquiera ese tiempo se respeta, con problemas de lumbalgia, dolores lumbares. Todo eso está pasando con nuestros educadores. El nivel de exigencia. ¿Qué es lo que quiero realmente que el niño o el adolescente aprenda? Entonces se pretendió dar clase, y todavía sucede, tal cual como que si estuviesen en la institución educativa y si fuese presencial. ¿Qué están aprendiendo esos niños? Nos encontramos con niños y adolescentes que manejan mejor las herramientas tecnológicas que los mismos maestros, que muchos maestros estaban aprendiendo con esta pandemia. Entonces, todos esos fenómenos hay que estudiarlos. ¿En función de qué? Hay que investigar, de buscar las alternativas. ¿Qué podemos alcanzar? ¿Qué podemos lograr? ¿Es efectiva la formación? Por ejemplo, estoy hablando de casos en Colombia, en Venezuela. Hay un caso en México que es interesante y es un familiar cercano. En preescolar, una niña en preescolar, una sobrina nieta, desde las 8 de la mañana se sienta hasta la 1:30 de la tarde, porque esa es hay que cumplir con el horario del kinder, del preescolar. Y las actividades que esa niña tiene que desarrollar en un preescolar sentada. El preescolar no es para estar sentado en una silla, pero como es virtual, tiene que estar sentada. Entonces, son situaciones que se están dando en la práctica, que están afectando la motricidad, que están afectando los hábitos y costumbres propios del hogar, que están trastocándolos totalmente, y por supuesto, el desarrollo físico de esos niños. Entonces, para allí es donde entonces tenemos que manejar la investigación, tomando en cuenta todo el andamiaje metodológico necesario y poder construir desde lo epistemológico, lo nociológico, lo ontológico, lo teleológico, lo axiológico, aportes para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación física. E igual como doy el ejemplo de la educación física, sucede con las actividades de corte recreativo, con las actividades todo aquello que tiene que ver con la actividad física, la participación en la actividad física, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Significa entonces que la investigación
debe manejar en el campo de la actividad física, el deporte y la recreación, un medio social dinámico que en completo movimiento, que como un espiral, que debe tributar a la calidad de vida. Primero que nada, que debe haber una participación articulada de las organizaciones y las instituciones, de los ciudadanos y ciudadanas en los diferentes escenarios sociales donde se desenvuelven. Debe haber una comunicación organizacional y todo lo que allí se genere debe formar parte de las necesidades reales de los involucrados en los procesos. No puede ser que queramos imponer un modelo donde los actores que participan no tengan ningún tipo de voz o voto en lo que allí se hace. Entonces, todo debe adecuarse de acuerdo a las necesidades de formación en el caso de la educación física, la necesidad de ocupación de tiempo en la recreación y de actividades necesarias que llenen sus necesidades, no porque falta algo, no, sino que esas actividades que realicen satisfagan sus necesidades intrínsecas. Y por supuesto, todas esas acciones deben ser mancomunadas entre todos aquellos entes encargados del desarrollo de los planes y programas, de cualquiera, sean formales o no formales, sean institucionales, sean de la empresa privada, sean de las comunidades, debe manejarse. Y no se puede olvidar que todo eso está circunscrito a la complejidad del entorno geohistórico. No puedo tomar un modelo e imponerlo en un medio donde su realidad geohistórica es distinta y puede llegar a ser opuesta a la de otros medios. Un ejemplo, podríamos hablar, yo no puedo manejar el proceso educativo de la educación física en Bogotá igual que en la Alta Guajira. Son dos sociedades totalmente distintas y ahora le agregamos lo que nos ha impuesto la pandemia. O sea, esos son elementos, esa realidad, la nueva normalidad, como muchos lo han llamado como un eslogan. Yo voy a cerrar con algo acá, con un pensamiento que me parece interesantísimo como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Hay que investigar, hay que estudiar para dar aportes y que nuestro accionar como colectivo docente, como colectivo de investigadores, aportar a la sociedad para que mejore, para ser asertivos, porque no todo lo que se presenta alcanza la asertividad. Entonces, bueno, con esto cierro mi participación. Lamento que no hayan podido ver las transparencias, pero no podíamos dejar de participar. De verdad, ya estamos acostumbrados que si se nos cae la señal, generalmente lo que hacemos es que enviamos una presentación grabada primero, pero en esta oportunidad no lo hice. Y bueno, fíjense, se me cayó la otra señal, pero amén de que tenía datos en el teléfono. Entonces, gracias por haberme escuchado. Estoy atenta a cualquier pregunta y me contenta mucho de que estén aquí. Y un abrazo también para todos. Gracias. Me sigo conectada por el teléfono.